libro no es tan largo, es un poco cortito, pero siento que el mensaje dentro es bastante interesante y como poderoso. Hizo mucho sentido a las vivencias que estoy teniendo hoy en día. Yo agendé la sesión como por tres partes. De pronto no veía como que muy claro qué había pasado con los familiares de Víctor, entonces como que lo investigué en una pequeña introducción. La primera parte, que es justamente de lo que habla pues toda la historia o su acto dentro de los campos de concentración, desde que llega hasta que es liberado. Y bueno, la segunda parte que es un poco más acerca de cómo él aborda esa nueva vertiente o esa vertiente en la que él se especializa, que es la logoterapia, ¿no? Eh, yo encontré ahí, investigando, ¿verdad? Un poquito, Víctor era pues un psiquiatra, digo, también viene en su libro, y neurólogo austriaco, con líneas de estudio, no sé si de psicoanálisis se podría decir, o si de psiquiatría en específico, pero como freudianas, ¿no? Y de Edler en específico. Por lo menos sí lo menciona en el libro. Él trató de desarrollar un enfoque distinto de la psiquiatría, diferente a la de Freud, que es abordando el tema desde el objetivo de vida, ¿no? La logoterapia. Yo encontré ahí que vivió de 1905 a 1997, aunque mi libro pues está como que muy feito, pero sí más o menos concuerda la fecha. Y bueno, fue deportado junto a su esposa y padres a guetos y luego a los campos de concentración en estos dos nombres alemanes. Uno que era como el de concentración que empieza con Ash, no sé qué, donde sí sucedían todas estas matanzas, y el otro que me parece que también, pero no recuerdo bien si eran dos en específico. Y uno no recuerdo bien si era antes o después de llegar al centro como de descanso, se podría decir. Pero bueno, algo importante es que dentro de su historia, por lo menos yo no lo vi, pero no relata qué pasó con sus familiares, ¿no? Pero si lo buscas, pues él pierde a sus familiares, amigos y muchos colegas, ¿no? Dentro de pues todo lo que fue el evento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los campos de concentración. Yo traté como de esquematizar un poco como la primera parte, desde como el proceso que va viviendo pues el prisionero, o en este caso los prisioneros que iban en el trayecto, ¿no? Hacia pues sí, en el tren, que de pronto salieron de sus pueblos, de donde habían vivido por años, y lo inicial que te relata justamente es el shock inicial, ¿no? La incredulidad, la falsa esperanza de no realmente estar atentos y alertas y de creer que no iban a un campo de concentración, ¿no? Hasta que ven la palabra de Ash, algo que es el campo de concentración, y comienza ahí el terror psicológico, ¿no? Comienza ahí el terror psicológico, comienza como mmm, no sé si se podría decir o si ya se podría empezar a notar, pero este pánico en general de todas las personas al saber que pues iban a un campo de concentración, ¿no? Y pues en cierto punto también se nota como se ve como esta eh, pérdida repentina de lo que fue, del pasado, ¿no? Esta nostalgia de lo que fue, de lo que están viendo que se fue, que son esos años preciados pues en su vida como la llevaban hasta este día que lo sacan de su, su zona donde ellos vivían. Eh, no sé si aquí quieran abordar algo. Mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante, ¿no? Era Auschwitz, ¿no?
Auschwitz, el, ajá. No, es que no el, sabía cómo pronunciarlo, perdón. Auschwitz, el campo de concentración. Y sí, al inicio pues, todos incrédulos, ¿no? Algo que me impacta mucho es que era el número, ¿sí te acuerdas cuál era? O alguien del foro, el Mm, número de prisionero, porque él en algún punto dice, dejamos de recordar los nombres, ¿no? ujú. Y Simplemente damos comenzaron un a número. hacer, comenzamos a hacer números, prácticamente rebaño, ¿no? Ovejas, Exactamente. carne de cañón. Ajá. Sí, sí, muy, muy crudo, ¿no? Muy, muy cruel, pero que más adelante le sirvió, ¿no? Incluso por ahí intercambiaban, ¿no? Pero sí, él era el 119.104, ¿no? Sí, sí, Ese era- que partes justamente de las estrategias que ellos tenían como para sobrevivir empezaron a surgir a partir de esto, de los números, ya que como a los alemanes no les importaba más que el número cuadrara, ellos trataban pues, de suplantar el número para que no les tocara o no los cambiaran de cuadrilla o sucediera algo que los pudiera llevar a su muerte, ¿no? O a los hornos, o digamos, a las cámaras de gas. Ahí levantaron la mano. sí, por ahí quien. Héctor lo comentaba, ¿no? Sí, sí, dio el número 119.104. O sea, imagínense, ¿no? El Estadio Azteca le caben ya ahorita creo que 110.000 personas. Entonces, o sea, la cantidad de personas que tenían prisioneras y que muchos llegaron a morir, pues es todo un Estadio Azteca, ¿no? O sea, tan solo con esta referencia. Sin embargo, pues hubo muchos más, ¿no? Entonces, sí, sí, toda esta parte, no sé si alguien más quiera comentar al respecto de, este, adelante, Lisa. Hola, buenas tardes a todos. Sí, pues es impactante también la forma en cómo lo está llevando, no desde una perspectiva de quererse sentir pues como la víctima, sino como verlo desde un enfoque psicológico, básicamente, en decir cómo la gente se va desconectando para poder ser como sobreviviente o tratar de sobrevivir, ¿no? O sea, te tratas como de adaptar y cómo el cuerpo humano o el ser humano es adaptable a ciertas situaciones ¿cómo se llama? Pues para sobrevivir. O sea, pues ellos decían que, o bueno, hubo una parte donde dice que lo más sano que podían tener, pues era como la boca, ¿no? O algo así de las encías, era lo más sano que podían ellos tener. Entonces, o que se adaptan, ¿no? O sea, se adaptan a tener frío, a pasar hambre o a comer menos. Entonces, siempre con hambre, sí, pero te adaptas a lo mejor a distribuir tus comidas para que puedan, pues darte un poquito más de holgura, ¿no? Entonces, es impresionante cómo una persona se puede adaptar para no, pues ahora sí como para no claudicar, ¿no? En el intento de sobrevivir en esas precarias situaciones, ¿no? O sea, todos conocemos pues todo lo que vino con esto del holocausto, pero es sorprendente verlo desde un enfoque pues psicológico, o sea, de donde dices, wow, o sea, si yo, bueno, yo al menos me puse a pensar, yo qué hubiera hecho en esa situación, ¿no? O sea, soy de los que me avientan a la valla eléctrica o, o soy de los que me adapto. Sí, él decía, ¿no? Pensar en el suicidio es aventarse hacia la red eléctrica, pero sé que eso puede suceder tarde o temprano, ¿no? Entonces desistía, ¿no? Del pensamiento del suicidio, ¿no? Justo por eso, porque lo veía muy simple, ¿no? Y algo interesante, que no sé si se acuerdan, bueno, él es psicólogo o psicoanalista, pero la gran diferencia, ¿no? Él lo vivió, ¿no? A diferencia de los psicoanalistas que ahorita todos lo estudian
Pues, es mucha teoría, ¿no? Y dan a Que sus terapias y demás. Pero aquí él, además, lo vivió, ¿no? Entonces, por eso cambia por ahí y crea la logoterapia, ¿no? Que justo es, habla del sentir, ¿no? O sea, el sentido de la vida, ¿no? Sí, muy, muy interesante. ¿Alguien más por acá? yo iba a comentar ahí nada más complementándote, que sí lo menciona, ¿no? En cierto punto, que fue o en su momento, ya estando ahí, el reto para él poder asimilar y analizar de manera objetiva, ¿no? Y que no fuera subjetivo porque él lo estaba viviendo. Y él se daba cuenta, pero porque tenía el conocimiento, si no, no lo hubiese podido plasmar de la forma, ¿no? Porque justamente parte de la vivencia es pues, ver caer a tus colegas y uno no preparado, pues, lo más probable es eso, que hubieras caído en algún delirio, en algún, o sea, en algún estado de los que cuenta que justamente varios de sus compañeros fueron cayendo, dentro de ellos el suicidio, dentro de ellos la enfermedad, dentro de ellos el delirio, los sueños de pronto repentinos o proféticos que posteriormente se hicieron realidad, ¿no? Y justo el reto de él, de manera pues cuerda, era el mantenerse objetivo y me parece que ahí uno de los mecanismos que utiliza es justamente el escribir, ¿no? Y el escribir y cierta como tendencia de tener un objetivo un poquito más grande, que era su resumen no, o su resumen o su libro no publicado, ¿no? Inconcluso. Sí, exactamente. Por ahí hay un pasaje en donde estaba platicando con un prisionero y lo quiere animar, ¿no? A vivir. Le dice, bueno, es que hay muchas cosas por qué vivir y tu familia. Y esta persona le dice, pues ya no hay razón porque mataron a mis hijos, ¿no? Todos ellos murieron aquí en el mismo campo de concentración, ¿no? Entonces, el hecho de él estar pensando en su esposa, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los cuales él sobrevivió, ¿no? El tener en mente toda esta parte, ¿no? Y y por ahí, ahorita que nos decía Lisa, todo el tema de las encías, ¿no? Dice, comenzamos a dejar de comer y hasta mejoraron mis encías, ¿no? Me acuerdo de eso. Y y sí, o sea, siempre en ese sentido era tener, que se nos puedan quitar todo, ¿no? Menos nuestro honor, ¿no? Entonces, eso también lo ayudó mucho, ¿no? A vivir en los campos de concentración, ¿no? ¿Quién más se anima a dar algún comentario? Bien, adelante, mi estimado Héctor. Vale, dentro de los procesos psicológicos, el punto medio cuando se adaptan ya estando dentro de pues el sufrimiento, el dolor, el hambre, la falta de higiene, todo esto, pues es la apatía, ¿no? Y es algo, es como bien lo comenta, en un momento en el que llegan nuevos reclutas, se podría decir, y, y ve el asco y ve cómo los miran, ¿no? Cómo los nuevos reclutas los miran a ellos. Pero él ya no, de pronto ya no siente nada, ¿no? Ya están endurecidos. Y ocupa mucho esa palabra de la gente endurecida, ¿no? Y justo lo primordial es que yo de aquí, de como que de ese estado mental saco que justamente que mm, las condiciones en las que vives delimitan también tu forma de pensar en el momento en el que estás.
no sé si llamarlo condiciones materiales, pero en ese momento su escasez, todo el sufrimiento, dolor, todo eso, lo mínimo que logran tener pues es ya como un endurecimiento mental de que no les importa nada. O sea, de pronto nada más te importa sobrevivir y comer y estás pensando en comer. Sí, muy mecánico, ¿no? Todo. Exacto. Eh, y bueno, al final cuando los logran rescatar o cuando logran pues salvarse, ¿no? De lo que presuntamente hubieran podido haber quedado ahí igual en la ambulancia, y logran ser salvados, llegan los estadounidenses y pues logran ponerse ya como a salvo. También algo de lo que hablas después el post, ¿no? La dificultad para readaptarte a lo que inicialmente ya tenías, pero que brutalmente fuiste pues sometido, ¿no? Ya no puedes hacerlo de golpe, no puedes regresar de golpe, sino que también se trata como con cuidado el poderte readaptar y no quedas bien, ¿no? Nunca quedas bien, ¿no? Y justo habla acerca de pues la sensación de vacío una vez que te logras como incorporar y de no creerlo, ¿no? No creer que ya estás o que ya te salvaste, ¿no? Y a mí me causa como sentido en el que también relata como una ida, ¿no? Creo después de todo eso una ida entre los campos de flores y cómo las cosas más simples de pronto ya eran algo tan importante, tan bello de vivir, que todo lo demás dejaba de tener importancia más que en ese momento. Y justo la falta te permite ver otro tipo de matices, ¿no? Y no sé si en la pirámide de Maxwell, entre las necesidades de la persona como tal, conlleve el propio saciar tus necesidades, ¿no? Y entre la saciador, entre que vas saciando tus necesidades, también vas viendo la vida de diferente manera y vas viendo cosas bellas de diferente forma, ¿no? Pero ahí por lo menos sí, a lo mejor y podría ser debatible o que pudiera haber comentarios. Y eran cosas que no les podían arrancar, ¿no? Ahí él hablaba de las puestas de sol, ¿no? Como de repente llegan a tener gran significado, ¿no? En la vida. Esos pequeños detalles, ¿no? O que también mencionan la parte de las bromas, ¿no? O sea, de ser como bromistas y pues no tomárselo también como que todo muy aquí me estoy muriendo, ¿no? Bueno, así lo veo yo. Que tiene que haber como algún Algo sentido del ácido. humor, ujú, como algún sentido del humor para que, y también hablan pues de la cultura, ¿no? O sea, tratan como de llevar entre comillas algo como más cotidiano para no desconectarse como de la realidad total, ¿no? O sea, algo que te haga sentir un poquito mejor, que es como las partes estas que como comentan, ¿no? O sea, pues te quitan la dignidad, pero pues no te quitan otras cosas, ¿no? O sea, el sentido de vivir o las ganas de vivir, esas, pues algunos no se las quitaron y pues ahí están los sobrevivientes, ¿no? Sí, y algunos cedieron, ¿no? En ese sentido, preferían ceder su comida, su alimento a cambio de bebida, a cambio de drogas o de cigarros para dormir, ¿no? Porque no querían alejarse, ¿no? De lo que estaban viviendo, ¿no? Hasta en ese sentido dejaban de comer, ¿no? Por los vicios, ¿no? Por cambiarlos. Adelante, Héctor. Sí. Bueno, el sufrimiento como parte esencial. Aquí coloqué como que dos cosas interesantes, que es
El dolor pues es inevitable, pero la actitud ante el sufrimiento es una decisión personal. Y hay una historia que él mismo relata, ¿no? Acerca de cómo eran violentados porque hicieran, porque no hicieran o porque dejaran de hacer. Y de pronto, en uno de esos corajes que sienten justamente por la injusticia, la forma de contestarle al guardia con pues mucha dignidad, eh, justo como que es lo único que le queda, ¿no? Y lo único que le queda como para irse, si podría decir, intacto, ¿no? Y no me acuerdo si es en la habitación con el capataz que era el asesino, o no me acuerdo en qué situación bien sucede, ¿no? Pero pues esa última elección que le queda a la forma de contestar es muy poderosa, ¿no? Y muy poderosa para que él pueda seguir enfrentando después las siguientes dificultades. Ujú. Qué mal, mi estimado. Bueno, con ello, pues la búsqueda de sentido, ¿no? Ya que dentro del propio camino, pues ellos mismos veían cómo los prisioneros iban perdiendo las esperanzas, ¿no? Tanto así que comenzaban a disfrutar, por ejemplo, de un cigarrillo, ¿no? Que los ocupaban para hacer intercambio de comida. Cuando una persona ya no quería, había perdido la esperanza, comenzaban a disfrutar de los pocos momentos que iban a tener, porque a final de cuentas ya sabían que se iban a morir. Y algo que te mantiene pues vivo y dentro de las historias que cuenta, pues son estas cosas, ¿no? Que a lo mejor y las vemos tan banales porque las tenemos nosotros día con día, pero la esperanza, el amor, la fe, tus creencias propias y la responsabilidad que tengas de pues, a lo mejor y un familiar o a lo mejor como él, de un objetivo más grande como era su libro, ¿no? Y aquí él cita a Nietzsche acerca de justamente de, mm, de que es relevante es quien tiene un por qué vivir. Sí, sí, ¿no? Un por qué vivir puede soportar a casi cualquier, mm, más bien la frase va como justamente el, si tú tienes un objetivo, un por qué, pues casi puedes soportar cualquier situación adversa a que logres ese por qué, ¿no? Y eso, pues, consecutivamente le da sentido o le da sentido pues a tu existencia, a tu vida, etcétera, ¿no? Y decía, quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo, ¿no? Me faltó una coma, perdón. Necesito. Sí, las comas son muy importantes, ¿no? Pero con justa razón, ¿no? O sea, cuando tienes un porqué, es, vas a encontrar cualquier manera, ¿no? Este, por ahí hay otra que dice, el hombre tiene la capacidad de adaptarse a todo, nada más no pregunten cómo, ¿no? Porque porque sí, hay muchas cosas increíbles que podemos hacer y que pensáramos que no podemos hacer, ¿no? Y de repente, este, el mismo sentido de supervivencia y de querer seguir en esta realidad, pues nos hace actuar, ¿no? De distintas maneras, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean, Foro. Lo- Adelante, Héctor. Iván. Hola, pues bueno, yo, a mí se me hace muy interesante cómo incluso lo han estado llamando, lo dice al final, lo han estado llamando y lo convocan que en las diferentes ediciones del libro, que mejore su descripción de la logoterapia, ¿no? Que mejore su descripción para que realmente sea
pues ya es súper reconocido el señor, ¿no? Y es súper, ah, digamos, aceptado como los términos, y es de una trascendencia no nada más del holocausto, sino a la vida de los lectores, ¿no? Entonces, ahí le preguntan cómo, cómo puede resumir más y que la gente llegue a más gente este libro, eh, y el significado de la logoterapia. Y él dice, bueno, pues a lo mejor, si usted me puede, porque un psicólogo es el que lo reta. Le dice, si usted me puede describir en ¿no? pocas palabras el significado de la psiquiatría, hace, bueno, Sí, pues que alguien se perdón. acuesta, ¿no? Se acuesta y te dice sus problemas. O sea, bueno, pues Y la le dice, logoterapia. ¿podría resumir en una frase la logoterapia? Y él le dice, ¿podría usted resumirla, el psicoanálisis? El ¿No? psicoanálisis, ajá. Entonces, Entonces, ajá, dale, dale. eso es genial como él sigue y la gente le sigue pidiendo esas mejoras porque, pues sí, debatió, ¿no? Y es el lado científico, debatió incluso pues a Freud, con que el sentido casi siempre es del ser humano, o lo que te levanta es el placer, ¿no? Y no, pues ahí no tenían ningún placer, ¿no? Entonces ahí puede debatir una plática contra él, contra Adler también, que se enfoca en otra cosa, y por eso se vuelve muy vigente, ¿no? Cada que lo lees a Frank, muy, Y muy porque vigente el propósito. él Y lo resume, perdón, ajá, para que no se me vaya la idea, justo esto que comentas, él lo resume de esta manera, ¿no? El psicoanálisis normalmente está como para escuchar, ¿no? Y a ver, el psicoanalista siempre te está preguntando, ¿y qué sientes al respecto, no? es Y, y, correcto. y te dejan hablar y hablar y hablar, y usted cómo se sintió, ¿no? ¿Y cómo te sentirías? Y siempre están escuchando, 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 ¿no? Y la gente está sacando todo, ¿no? Y acá la logoterapia, él dice, pues es el actuar, ¿no? El encontrarle sentido a las cosas mediante también cierto propósito y ciertas acciones. Entonces, Así es. me da risa que llegan por ahí en un caso, oiga, es que tengo muchos problemas, así es. ¿Y por qué no se suicidan? Ujú. Sí, ahí Esa empieza con respuesta las no se la preguntas espera. existenciales tipo Sócrates, así es. Sí, sí, adelante. Sí, es padrísimo. Yo resalto lo que estás poniendo aquí en experiencias claves, Héctor, y sí hay mucho que sacarle, ¿no? Hay mucho que discutirle. A lo mejor hay puntos que rebatirle también, porque por lo mismo del sufrimiento y cosas que a lo mejor no serían aplicables a personas con traumas ya de niños, o, o con ciertas limitaciones, como tú dijiste, me llamó la atención lo que llamaste de sus condiciones materiales, ¿no? Digo, ahí se vio inspirado por todo lo que vivió, y pues lo explica de manera pues, muy objetiva, ¿no? Para que todos veamos la crueldad sin tanto emoción y más análisis, ¿no? Y gracias, es muy analítico su libro, entonces, tanto que pues hasta sacó la logoterapia. Entonces, digo, hay un montón para hablar de esto y de debatirle y todo, pero sigue bien vigente y te hace, a mí lo que más me gusta es eso de adaptarse y de que tú decides, ¿no? Internamente cómo cómo reaccionar, que tienes esa libertad interior siempre a cómo reaccionas a lo que te sucede, ¿no? El significado que le das y cómo haces la acción, ¿no? ¿Qué acción tomas? ¿Qué decisión tomas ahí en parte a eso? Entonces, esa libertad interior, independientemente de que estés en el holocausto, en una cárcel, en un ambiente hostil, ¿no? O en un trabajo no muy grato,
o una familia, o una colonia, o un país que tiene ciertas cosas, la manera de adaptarte y de decidir cómo te mueves ahí y cómo piensas, pues te da esa salida, ¿no? Y rescataría también la ayuda al tercero o finalmente, ¿no? La realización está en base a eso, ¿no? Que ayudaste finalmente, tuviste el propósito y no es algo muy egoísta nada más. Exacto. Entonces, Exacto. así es. Bien, gracias, Héctor. Pati, adelante. Ay, no podía quitar el micrófono. Pues yo creo que ahí uno de los puntos también bien importantes es la motivación, ¿no? Principalmente encontrar, como él dice, el para qué hacer las cosas. Él siempre estuvo pensando en su libro, ¿no? En su investigación que le llevó ya, lo que decía él, llevó toda la vida y la buscó siempre recordarla y hacerla, porque tenía ese objetivo, tenía ese para qué seguir viviendo. Y pues su motivación era eso, ¿no? Era su pasión, se puede decir. Y siempre él estuvo buscando cómo ayudar a la gente y analizándola, ¿no? Ya ven que hasta tenía ahí preferencia en la fila para que pues no lo golpearan tanto, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Usar sus conocimientos. Le daba terapia al que estaba dirigiendo ahí su, ¿cómo se llama? Su, pues su generación que él tenía ahí de toda su fila pues siempre él tenía esa motivación de ayudar y siempre tenía un para qué, ¿no? Lo que él decía, cuando ya nadie pensaba en qué, pues ya se dejaba ir, ¿no? Pero siempre había esa motivación, Ese es el sentido, ¿no? sí, Ese es el encontrarle el sentido a las cosas, ¿no? Y en este caso es a la supervivencia y al poder vivir, ¿no? sí, y lo que nos mueve siempre, ¿no? Ahí es ¿No? donde encontramos lo que dice, ¿no? Siempre está actualizado porque pues siempre estamos buscando esa motivación, ¿no? Para hacer las cosas. Ujú, Correcto. siempre hay un para qué. No sé si lo Bien, comento. gracias, Pati. Adelante, Héctor. Listo. Bueno, entre las experiencias claves de pues toda la primera parte, yo resalto esta vivencia que tiene con su esposa, ¿no? Que bueno, que ya después después investigamos, pues ya estaba muerta, ¿no? Pero pues una experiencia, no sé si tanto religiosa, espiritual, pero una experiencia donde pues él hablando con ella de pronto empieza a tener como que ese soporte para poder seguir adelante, ¿no? Frente al cansancio del trabajo en el lodo, de la nieve y pues el hambre brutal que sentía, ¿no? Luego también cómo se da cuenta de los pequeños actos de bondad y en específico de, por ejemplo, no sé si era almirante, pero por lo menos sí era como alguien importante de los alemanes que después le salvan la vida y lo salvan llevándolo a los bosques. Y justo, ¿por qué? Porque este cuate había puesto de su propio dinero y había puesto bastante para las medicinas de los propios, pues reclusos, ¿no? De la propia gente integrada al campo. Y Sí, también el contraste muy, muy marcado de quienes se dejaban morir, que era justamente esta visión de quien comenzaba a disfrutar tan siquiera un cigarro, ¿no? Y quienes como él luchaban por mantenerse a través de un propósito mayor y pues en la lucha. exacto, exacto. Tocas un punto bien interesante ahí con el alemán, ¿no? Sus actos lo salvaron, ¿no? Porque abogaron por él. Justo cuando ya llega el ejército contrario y comienzan pues, a capturar a todos los alemanes, pues a él lo ocultan, ¿no? Porque él sí tenía esa bondad, ¿no? Y gastó muchísimo precisamente
para salvar o bueno, para darles al menos atención, ¿no? A todos los presos, ¿no? Eh, y justo ahí, en ese sentido, él tuvo varios, digo, no sé si después lo vas a continuar, la segunda parte, este, cuántas veces estuvo a punto de morir, ¿no? No, me parece que no abordo esa parte. Ok, no sé, ustedes, si recuerdan cuántas veces estuvo a punto de morir en ciertos pasajes. No recuerdo cuántas Mm, veces, pero sí recuerdo que que dice que estuvo en varios campos, en diferentes campos y pues así como que el destino decía que medio lo salvaba, ¿no? De ciertas cosas, pero no, o sea, la cantidad de cuántas veces estuvo a punto de morir, ¿no? sí, digo, no precisa, pero sí hubo varias situaciones que lo pusieron al borde, ¿no? Adelante, Pati. ¿Alzaste la mano, Pati? Es la de hace ratito, perdón. Ah, ok, sí, cuando uno de sus compañeros lo invita a escapar y él desiste, ¿no? Ujú. Y justo se escapa su compañero y lo mata, ¿no? En otra ocasión, él, por no quedarse, a no hacer nada, ¿no? A simplemente ver, descansar o demás, él se ofrece para ir a atender, la tifus, ¿no? Y entonces él se va y se va como médico. Y al final, ¿qué, qué premio tuvo de esto, de haber sido médico? ¿Se acuerdan? Pues eran como estas, bueno, yo recuerdo estas noches que pasaba pues en una como fogatita con ramitas y que podía estar caliente y solo estar pegado existiendo al lado de, pues literal, de casi que los moribundos de tifus. Y el solo estar así 2 días, que eran lo que le daban de descanso y probablemente 2 días más, o sea, ya era demasiado, ¿no? Ya era algo, muy cañón. Es como si se ve de vacaciones Sí, a sí. la playa, ¿no? Como, Ok. como placeres, no sé si utilizaba la palabra placer, me parece que sí, pero de estos placeres, o pocos placeres que se podían dar, ¿no? Sí, el simple hecho de no estar acostado, desnudo ahí con todos los demás, ¿no? En un cuarto, ¿no? Y tener esa privacidad y esa opción de mantenerse a la fogata, pues eso también era parte del sentido de la vida, ¿no? Que le ayudó a seguir. Y el hecho también de haber sido, de que él se nombró médico y que haya ido a atender sin miedo a la gente, porque por eso no iban, ¿no? O sea, era difícil porque decía, bueno, no vayas porque te vas a contagiar, ¿no? Y él, pues, se fue como voluntario y gracias a eso también, es que salva la vida, ¿no? Porque comienzan después en una selección, a llamar a la gente y justo los mandan al- a, este, a la cámara de gas y él, por ser médico, le dice, no, tú ven para acá, ¿no? Y eso hace que también se salven nuevamente de la muerte, ¿sí? ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Mm. Pati, nuevamente, o sigue activa tu manita. Sí, activa mi menita. Bien, pero sí es bien cierto, ¿no? O sea, el, el, la denigración es lo que más podía llegar a pesar, ¿no? Incluso más que los golpes, ¿no? Es otro de los puntos que también aborda en el libro, ¿no? Entonces, la degradación
con palabras o mentalmente, esa le podía más, ¿no? A él. Sí. Bien. Adelante, Héctor. Sí, justo con esto abordamos como la segunda parte, ¿no? Que ya habla un poco más acerca de pues, lo que es su definición y cómo a través de su definición, su vertiente de psicoterapia, pues él le da como ciertos principios o formas a las experiencias que vive pues en el Holocausto, ¿no? Y lo principal que nos da es justamente por qué logoterapia, ¿no? Y el logo es sentido, ¿no? Del griego, del latín, me parece, algo así. Entonces, yo lo que alcanzo a rescatar es que es esta definición de logoterapia que se centra en ayudar al paciente a encontrar un propósito vital en lugar de enfocarse únicamente en el pasado, en los placeres, como lo venía haciendo las vertientes de Freud, ¿no? Y el otro cuate pues, que son sus principales referencias, se podría decir. Y yo lo veía así como, pues hace totalmente lo contrario, ¿no? Y bien lo comentaba hace un momento. Hace totalmente lo contrario. En vez de preguntarte, él te dice, ¿no? Te dice o te da el mensaje como tal. O sea, no te pregunta las cosas difíciles, sino te dice las cosas difíciles. Sí, exactamente. Podría llegar a sonar algo duro, ¿no? Pero es una manera de sacudirse o de sacudirte y encontrar ese sentido, ¿no? A la vida, ¿no? Por ahí, igual estuve escuchando una entrevista, no la alcancé a terminar en YouTube, y en ese sentido, hay un pasaje por ahí de una persona que ahorita lo sigo a lo que comentas. Llega un, un señor ya grande que le cuenta que su esposa, que estaba muy triste, que no entendía el sentido de la vida, ¿no? Que no entiende por qué él no se murió antes, ¿no? Que su esposa. Su esposa, estaba muy enferma, padeció, una enfermedad terminal y al final, se muere, ¿no? Y él está muy triste. Y como psicológicamente lo sacude en ese sentido y le dice, ¿a usted le hubiera gustado, que ella lo hubiera visto morir antes que a ella? Y entonces se queda en shock, ¿no? Esta persona, ¿no? Entonces le dice, de alguna manera usted fue un aliciente el haber estado a su lado hasta su último día, y esa es parte de la razón de vivir, ¿no? Entonces, sí, muchas veces es duro, es fuerte, pero encuentra esa motivación o esa razón, ¿no? Darle el sentido a la vida. Por ahí también habla de eh, nosotros podemos esperar algo de la vida, pero ¿qué tal si la vida está esperando algo de nosotros, ¿no? Es la contraparte. Entonces, porque normalmente nosotros es nuestro primer sentido, ¿no? A ver qué me trae la vida, a ver qué me depara la vida, ¿no? Y en realidad pudiera ser al revés, ¿no? O sea, este, la vida que está esperando de nosotros, ¿no? No sé qué opinan al respecto. ¿Está mi micrófono abierto? Sí. Siempre queremos, solicitar, ¿no? Siempre pedimos, pero pues está la otra, ¿no? Pero ¿qué damos, no? ¿O qué damos a cambio, no? Que muchas veces no lo tomamos como debiera, ¿no? Siempre estamos nada más pidiendo, pidiendo. Y pues sí, sí nos deja ver eso, ¿no? Principalmente pues, en la obra, ¿no? Decía él que siempre lo estaban amenazando de morir, pero pues en la forma en que él tomaba
elegía esa forma de morir o ponía su actitud, él era bien diferente, ¿no? O sea, él no estaba sufriendo, él daba, ¿no? Con lo que le estaba dando la vida en ese momento, ¿no? Sí es, así es. Apoyando a la gente, sí. Por eso decía que los que no se movían, pues eran más rápido que los llevaran a la cámara de gas. Sí, así es. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Sí. Bueno, dentro de los principios fundamentales que él aborda, como que hay tres como que hacen clic dentro de mi explicación. Bueno, más que mi explicación, dentro de lo que quería como ir tratando. Y uno es este, ¿no? La voluntad de sentido, como el motor primario del ser humano, ¿no? Yo esta parte, la verdad es que la entiendo, no sé si la entendí bien, pero la entiendo como el motor primero del ser humano, siendo la misma voluntad, ¿no? La voluntad, dándole pues sentido a tu existencia. Luego, la libertad interior, incluso cuando ya perdiste todo, hasta la dignidad en ciertas ocasiones por la humillación o lo que sea, ¿no? La libertad interior de poder decidir todavía cómo contestar, ¿no? Como en su momento, Víctor. Y algo importante que siento que es, y que siento que también por eso, como que, como que esta parte de la responsabilidad, no sé si con ella se nace, se adquiere justamente por el propósito mayor o por algún otro elemento, pero yo siento que por lo menos sí debería ser canasta básica para todas las personas el hacerse una retrospectiva en sentido de, pues, eres responsable de ti como persona desde siempre, o sea, desde siempre me refiero a contigo, ¿no? Eh, y ante tu vida y el resto de tu vida. Entonces, ese sentido de responsabilidad, muchas veces la gente que la evade, pues se victimiza, ¿no? Yo es lo que yo veo, y hay mucha gente así ahora en estas generaciones nuevas, ¿no? Por eso digo, creo que este tipo de como, por lo menos sí debería ser como un canasta básica de filosofía pues a lo mejor y no en primaria, ¿no? Pero por lo menos sí en preparatoria, universidad o algo así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Él incluso habla y dice, bueno, no lo vean por el lado religioso, ¿no? Sino simplemente por el lado motivacional y justo con el tema de la filosofía, ¿no? Sí, sí. Y bueno, dentro de las formas que él da para encontrar el sentido, está esta que creo que es la que muchas veces en el día a día es como la más automática, ¿no? La del cumplimiento de metas, objetivos, acciones, cosas tangibles, ¿no? Que van teniendo sentido porque pues uno no va por la vida a lo mejor y cuestionándose de manera muy profunda tu propia existencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué como lo que como? ¿Por qué? O sea, tan solo el comer, la forma de comer también te define, ¿no? También define cómo piensas, cómo actúas, ese tipo de cosas, pues no vas por la vida así, ¿no? Entonces, la forma de encontrarle sentido más rápido yo siento que es esta, la de las acciones y cumplimiento de objetivos. Luego la otra, la que muchas personas a lo mejor y se obsesionan, muchas personas le encuentran sentidos a través de la relación de amor, ¿no? Las relaciones de pareja, tu esposo, tu esposa, o también a través de, por mi madre hice tal cosa, por la relación que tengo de amor con mis padres me enfrenté a tal situación, ¿no? Por ejemplo, muy en lo personal, muchas cosas que he hecho muy complicadas en mi vida,
justamente han sido pues por amor, ¿no? Amor a mis padres. Y eso es muy interesante porque el amor mueve muchas cosas, o casi pues mueve, mueve el mundo, ¿no? Y, y la otra que no tenía en cuenta, pero también le da mucho significado y sentido a la vida es el propio sufrimiento. O sea, también algo que aborda él es acerca es que no podría haber como existencia sin sufrimiento, ¿no? Parte de la balanza natural de las cosas de la vida es el propio sufrimiento. Y él aborda el tema de, bueno, viéndolo en un caso como específico del sufrimiento, pues una persona terminal de cáncer, eh, cómo resignifica su vida, porque inevitablemente va a pasar que se va a morir. Entonces, le da un significado fatídico, pero al final es un sentido a su vida y ese sentido se cobra a través del sufrimiento. Pero todos vivimos con sufrimiento, ¿no? O sea, todos vivimos con sufrimiento, todos vivimos con, a lo mejor con ciertas carencias, todos vivimos enfrentando este tipo de cosas que también le dan significado a tu propia existencia. Totalmente de acuerdo. Sí, en ese sentido, podría ser que tu mismo deceso sea una motivación para alguien más, ¿no? Para tu familia, a lo mejor para la unión de la familia, no lo sé, ¿no? O sea, eh, eh, el tratar de encontrar ese sentido, que era lo que comentaba hace ratito, ¿no? O sea, eh, a lo mejor eso también forma parte de lo que uno vino a hacer, ¿no? Entonces, en el sentido laboral, pues toda la parte de la resiliencia, en el sentido familiar igual, ¿no? Toda la parte de las pérdidas, el poder anteponer la voluntad, esa capacidad de cambiar, ¿no? De cambiar lo que podría ser el destino, nuestro propósito, ¿no? Dadas ciertas circunstancias. Entonces, es parte de la misma resiliencia, ¿no? El trascender ante todas las dificultades o sufrimientos, ya sea laborales o personales, ¿no? Entonces, sí, sí nos deja muchos mensajes ahí al respecto, ¿vale? Súper, excelente. Pues te felicito, mi estimado Héctor. Todavía no, todavía no acababa. No. La último es como justo, no invitar a la reflexión, pero son preguntas que a mí me nacen, ¿no? ¿Cómo se fortalece la mente o espíritu en la adversidad extrema, ¿no? En las dificultades más cañonas, ¿no? Y que también o sea, yo lo he visto en un ejemplo más banal como en la zona en la que laboras, hay trabajos más complicados que otros, pero por ejemplo, el que una persona venga de escuela pública, ya, ya abordaste tú un tema en sentido de que ya tuviste muchas más dificultades, ¿no? Muy difícilmente una persona de escuela pública se va a retroceder ante las situaciones complicadas. Y me ha tocado ver cómo por ejemplo, en soporte técnico, en mantenimiento, en este tipo de actividades de mucha presión, pues la gente de escuelas públicas se realza frente a las escuelas privadas, ¿no? Y lo he visto. Y también he visto cómo se selecciona a este tipo de perfiles justamente por eso, ¿no? Guerreros hasta el final. Y Sentido de otra pregunta, supervivencia, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Y la otra es, pues inclusive en, en la adversidad más brutal, pues si seguimos siendo libres, ¿no? Y esto hace sentido a la lectura anterior de hasta dónde nosotros somos libres, ¿no? O qué es lo que nos hace libres en sí, ¿no? ¿Qué decisiones? Y bueno, pues la otra pregunta ya es como más actual, de cómo hoy, pues hay ciertos campos de concentración, ¿no? Tan solo los medios digitales. Lo que decíamos de la sesión pasada, ¿no? Medios digitales que a través del bombardeo de información nos mantienen pues concentrados, ¿no? Nuestra atención está ahí cuando podríamos bien disfrutar
de un libro, de una conversación personal o presencial o algo distinto, ¿no? Hasta horas de ejercicio. Correcto. Y con eso, con esas preguntas acabo. Súper, excelente. Felicidades.